Había una vez, en las profundidades de la selva nativa, un majestuoso quetzal llamado Atzin. Su plumaje verde esmeralda y su larga cola de colores brillante lo convertían en una de las aves más hermosas de todo el reino animal. Atzin siempre había sido curioso y aventurero, y siempre buscaba nuevas experiencias de vida. Un día, mientras volaba por la exuberante selva, Atzin escuchó un susurro misterioso que lo llamaba desde lo profundo de un antiguo árbol. Intrigado, decidió seguir el llamado y se adentró en la densa selva. Después de un largo vuelo, llegó a un claro secreto donde se encontraba un árbol ancestral de gran tamaño y fuerza. En la base del árbol, Atzin encontró un pequeño compartimento oculto en la corteza. Con cuidado, abrió el compartimento y descubrió un antiguo códice o amoshli de aspecto muy importante. Los dibujos en el amoshli estaban hechos con una antigua forma de hacerlos. Hablaban de un poderoso objeto que seguramente otorgaba sabiduría y protección. Atzin se sintió emocionado por el hallazgo y decidió llevar el amoshli consigo mismo. Quería descubrir el significado detrás de estos dibujos y encontrar, si existía, el amuleto mencionado en ellos. Con valentía y determinación, comenzó su viaje en busca de respuestas. Recorrió distintos lugares muy importantes de la región, consultó a ancianos sabios, visitó teocallis, ciudades antiguas y entre muchos lugares más. Y a lo largo de su búsqueda, Atzin aprendió sobre la riqueza de la cultura mexica, sobre la importancia de la sabiduría y la conexión con la naturaleza. Finalmente, llegó al maravilloso Teocalli de Quetzalcóatl, donde se encontraba este amuleto antiguo en forma de caracol. Tenía un jade en la imagen y además un quetzal tallado. Atzin sabía que esta era la clave para desbloquear la sabiduría y protección que estaban mencionadas en el amoshli. Sin embargo, al llegar al Teocalli, Atzin se enfrentó a una prueba desafiante. Para obtener dicho caracol, debía superar una serie de obstáculos físicos y mentales que representaban los desafíos de la vida misma. A medida que avanzaban, se encontraban con retos aún más difíciles que ponían a prueba su coraje, perseverancia y conexión con el mundo natural, además de comprender su lugar en el universo. Después de mucho esfuerzo y dedicación, Atzin finalmente logró tener este amuleto de caracol, y entonces, al colgarlo sobre su cuello, en ese momento sintió una oleada de energía ancestral que fluía a través de su ser. Se llenó de profunda sabiduría y una conexión muy fuerte con la naturaleza y con el mismo pueblo. Atzin regresó a su hogar en la selva como un quetzal transformado. Ahora no solo era conocido por su belleza y gracia, sino también por su sabiduría y habilidad para guiar a otros. Compartió sus experiencias y conocimientos con su comunidad, inspirando a otros a buscar la verdad y conectar con su propia esencia. Y así, nuestro quetzal se convirtió en un símbolo de sabiduría y transformación en la cultura mexica y maya. Su historia fue transmitida de generación en generación, recordándole a las personas la importancia de que cuando encontremos un misterio, debemos de buscar la verdad y una vez encontrándola, saber qué hacer con ella.